Muy, muy buenas tardes a todos nuestros invitados. Bienvenidos nuevamente a nuestro live session. Gracias por conectarse con nosotros. Hoy hablaremos de Survival Analytics, cómo aprovechar la inteligencia artificial para determinar la supervivencia de una organización. Y la charla de hoy la dictará el profesor Hugo Díaz, profesor de Dirección General de INALDE Business School. Les recuerdo que también estamos en este momento en vivo a través de Facebook por nuestra página que es INALDE Business School. Les recuerdo también que este es un espacio de discusión y aprendizaje para que ustedes, nuestros invitados, estén conectados desde la tranquilidad de sus casas y reciban también todo el conocimiento de los profesores de INALDE, de nuestros alumni y también de expertos acerca de temas coyunturales, management, tecnología, negocios, finanzas, entre otros temas. Para que estén más enterados de nuestros contenidos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y asimismo a seguir el hashtag de nuestra campaña INALDE en casa. Les recuerdo que, como siempre, al final de la conferencia tendremos una sección de preguntas y respuestas, las cuales resolveremos entre 5 o 10 minutos y estas las pueden hacer durante la conferencia y al final en el botón de preguntas y respuestas o QA que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Bienvenidos a quienes se están conectando en este momento. Tenemos 350 participantes conectados y les cuento que hoy Hugo Díaz hablará acerca de cómo aprovechar la inteligencia artificial para determinar la supervivencia en las organizaciones. Y también discutirá acerca de aquellos modelos de inteligencia artificial y variables que inhiben o estimulan la supervivencia empresarial, así también como la aplicación de tecnologías Survival Analytics en Colombia. Les cuento un poco acerca de Hugo Díaz. Él es profesor de INALDE Business School, ha tenido una experiencia profesional de 22 años, especialmente en el campo de la consultoría, dirección de proyectos de TICs, dirección de equipos comerciales, innovación, producto y preventa en productos de TICs, en empresas nacionales, multinacionales y en varios países de Latinoamérica. Hugo también ha sido fundador de emprendimientos digitales, utilizando modelos de negocio con tecnologías disruptivas. Ha participado en juntas directivas en empresas de retail del sector TICS y también ha tenido una experiencia académica de 12 años con la metodología del caso. Bienvenido, Hugo, y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar, deseándoles que estén en las mejores condiciones de salud, que sus familias puedan estar pues de la mejor manera posible, tanto de salud como emocionalmente. Y bueno, agradecerles este tiempo que se toman para discutir o revisar algunos conceptos que pueden ser valiosos a todos los directivos y empresarios en Colombia. Vamos a empezar con básicamente 5 aprendizajes, que es lo que quiero que se queden hoy. Estos aprendizajes están orientados a conceptos o nociones de inteligencia artificial y finalizando el modelo foco de este webinar, que es la supervivencia empresarial. Para empezar, quisiéramos alguna pregunta. Por favor, se abre el poll. Lo que quiero preguntarles es si ustedes creen que es posible calcular el tiempo de supervivencia de una empresa. Se abre el poll, por favor. Ahí deben estar viendo una pantalla emergente y básicamente tienen que escoger solo sí o no. Por favor, no contestar en el chat, sino en esa pantalla emergente que están viendo. Es una pregunta sencilla. Vamos a dar un par de segundos para entender ustedes qué concepción pueden tener en este tema o en estos modelos. Bueno, cerramos el poll y lo lanzamos a ver qué contestamos. Ok, hay muchas personas optimistas que dicen 70% sí es posible y otros dicen no es posible. Bueno, vamos a mirar acá algunos elementos que nos pueden ayudar a determinar lo anterior. Lo primero que quiero hacer es una introducción a ciertos temas. Estos temas tienen que ver con la evolución tecnológica para que hagamos algunas reflexiones de lo que pudo ser en el pasado algunas situaciones. Recuerden lo que era la vida antes de los 80. Seguramente ustedes no la vivieron, pero con seguridad sí se pueden imaginar.
lo que era trabajar sin PC y luego trabajar sin Internet antes de los 90. Imagínense cómo era la vida en ese momento. Asimismo, esto sí se pueden acordar la mayoría, cómo era trabajar sin móvil. Yo creo que hoy no concebimos la vida ni sin móvil, ni Internet, ni PC. Pues bien, hoy estamos en la era de la inteligencia artificial. Yo creo que eso lo entendemos. Y probablemente en algún momento nos preguntaremos cómo hubiera sido la vida sin inteligencia artificial, así como lo estamos haciendo en las demás tecnologías. Aquí traigo una frase de Mark Weiser. Mark Weiser es uno de los visionarios en los años 80 en los temas de computación, trabajó en Xerox, en más precisamente Xerox PARC, que era como la empresa de innovación de Xerox. Ahí salieron muchos inventos como la impresión láser, como el mismo computador, la evolución del mouse, programación orientada a objetos, etc. Y él era uno de los grandes profesores o innovadores en esta empresa. Y decía algo muy claro, las más profundas tecnologías son las que empiezan a desaparecer. Es decir, están tan inmersas en el tejido humano que llegan de un momento a otro y se vuelven indistinguibles. Y eso es lo que está pasando con las tecnologías y creo que ustedes lo entienden cada vez más. Aquí también está Eric Schmidt, que este señor es el CEO de Google actualmente. Entonces, él dice en la conferencia de Davos, en el 2015, que el Internet va a desaparecer. Es decir, nosotros no vamos a distinguir Internet, como decía Mark Weiser, porque lo vamos a tener conectado en todo lado, hasta en nuestro propio cuerpo, que el concepto de Internet y el mismo Internet va a desaparecer. Entonces, es importante empezar a hacer diseño de organizaciones bajo este concepto. ¿Cómo será nuestra organización cuando Internet desaparezca? En la mano izquierda, esto para ir reflejando lo que era la vida sin computadora. Pueden ver la primera computadora que llegó al país por allá hace más de 60 años, costaba $500,000 y era la IBM 650, donde obviamente solo la podían tener las grandes empresas. Creo que esta era la de Bavaria, porque era imposible un monto de esos en cada uno de los hogares. Pero imagínense el mundo sin computador. Solo hagan esa proyección o versión. Lo mismo el mundo sin Internet. Para buscar un proveedor lo que teníamos que hacer, bueno, algunas generaciones no lo vivieron, pero otros sí. O lo que era ir a comprar libros. Recuerden que Amazon nace para comprar libros de una manera online. Lo mismo con el móvil. Aquí vemos dos eventos, uno en el 2005, que seguramente es la Plaza del Vaticano, y luego en el 2013, como sin móvil y luego con móvil. Nos va a pasar lo mismo en 5 años. Vamos a preguntarnos, oiga, ¿alguna vez no tuvimos inteligencia artificial? ¿Cómo era esa vida? Porque nos van a quitar una serie de tareas y de agobios, pagar recibos, las citas, etcétera, que con seguridad esta tecnología va a empezar a ayudar. Miremos unos antecedentes para ir entrando en materia y esta expectativa humana de poder automatizar o convertir objetos inanimados en algo más animado eran los autómatas. Y eso empezó desde la Grecia antigua, con Nerón de Alejandría, que con máquinas de vapor empezaba a hacer simulaciones de movimientos. Luego aparecían científicos como Al-Jazari, que allá en el reino persa se inventó el reloj, el cigüeñal y el reloj de elefante que vemos ahí. Los japoneses, los famosos karakuri, pero hacia donde quiero llegar es los conceptos de René Descartes en su discurso del método. Esto es un texto bien útil con raciocinios bien interesantes en pro del conocimiento y la ciencia, en donde define que un ser humano difícilmente, o más bien, un autómata difícilmente se va a parecer a un ser humano. Puede imitar movimientos, más no razón. Y entonces empieza los primeros conceptos hacia la inteligencia artificial, porque básicamente lo que está describiendo es el test de Turing. ¿Qué es el test de Turing en términos sencillos? Es decir que si un robot o una máquina se puede parecer a un ser humano, o no se puede diferenciar entre una máquina y un ser humano. Es casi el mismo concepto de singularidad. Y este señor es un matemático, un científico de los años 50, y básicamente la máquina que pasa el test de Turing es la máquina que más se parece a un ser humano, o puede ser pasada como un ser humano, por lo menos en ciertas cosas, por ejemplo, en una llamada telefónica y en las preguntas que puede responder en cierta llamada. Sin embargo, el concepto de inteligencia artificial empieza a aparecer en la conferencia de Dartmouth en 1956. Es decir, si algunos de ustedes pensaban que esto es un concepto nuevo, pues no. Denme un segundo. Aparece en una conferencia
liderada por el segundo señor a la derecha, que es John McCarthy, uno de los científicos más grandes en inteligencia artificial. Lo mismo ahí está Simons, que fue premio Nobel. Y básicamente lo que querían responder era si cada aspecto del aprendizaje y característica de la inteligencia era posible imitar con inteligencia artificial para que las máquinas simularan ese mismo comportamiento. Entonces, miren lo interesante de este tema. Primero, aparece hace más de 50 años. Y segundo, cómo se concibe la inteligencia artificial como una manera de que una máquina sea capaz de simular lo que hace un ser humano en términos de aprendizaje. Y definitivamente estamos en la era de la inteligencia artificial, donde aquí, por ejemplo, vemos el asistente virtual o el asistente virtual de Google, que en el año 2017 ya superó el umbral de exactitud humana. Es decir, si uno habla con la inteligencia artificial de Google, no sabe si está hablando con un robot o con un ser humano. Y en Google se pueden ver en Google o en YouTube se pueden ver algunas simulaciones de lo que pasa con citas a la peluquería, a restaurantes, que son bien interesantes, como la persona siente que está hablando con un ser humano, pero realmente es un robot. ¿Qué es la inteligencia artificial? Son tres cosas, básicamente. Datos, algoritmos y supervisión. Los tres son necesarios para la inteligencia artificial. Por eso viene un tema tan importante desde el punto de vista directivo, y es tener esa proyección de cultura de datos, porque sin datos la inteligencia artificial no funciona. La forma sencilla de entender la inteligencia, porque aquí hay muchos debates y no es algo que se pueda definir tan fácilmente, pueden haber muchísimas definiciones en ciencia, psicología, etcétera, pero básicamente si ustedes se han preguntado alguna vez cómo aprenden los niños, a un niño uno no les describe los objetos que él empieza a conocer. Si él quiere saber qué es una bicicleta, uno no le explica, niño o niña, la bicicleta es un dispositivo con dos ruedas que tiene un pedal y que si se mantiene un movimiento, uno no le explica así. Uno lo que le explica a un niño, y ahí es donde empieza el cerebro a asociar, es pasa un señor en una bicicleta o uno le regala una bicicleta y uno le dice, esto es una bicicleta. Y él después ve otra bicicleta y dice, ah, esto es una bicicleta. Si ve un carro, dice, esto no es una bicicleta, esto es otra cosa. Y entonces, si entendemos que el aprendizaje es de esa forma, logramos entender cómo los modelos pueden simular ese mismo comportamiento. Es decir, a base de ejemplos, el modelo puede asociar cosas y tener aprendizaje. Entonces, aquí les hago la siguiente pregunta. Abrimos el poll nuevamente y lo que quiero aquí preguntarles es, ¿qué creen para un empresario es más difícil de conseguir? ¿Datos, los algoritmos o talento de supervisión? Nuevamente, hay una pantalla, una ventana emergente donde pueden hacer la respuesta. Cerramos el poll para abrir la respuesta. Quiero ver ustedes con... Uy, interesantísimo, miren. Algunos dicen que los datos, el 36%, el 21% dice que algoritmos y el 44% dice talento de supervisión. El talento de supervisión me preocupa mucho porque el talento de supervisión en el fondo son los mismos directivos de una empresa. Tal vez el talento para algoritmos no lo tienen o el talento para cultura de datos no lo tienen, pero el de supervisión sí tiene que ser parte del negocio y debe ser de una empresa. Sigamos acá. Bien, entendamos datos, ya vamos a hablar de datos, entendamos algoritmos y entendamos supervisión. ¿Por qué la inteligencia artificial hoy es tan potente? Esto lo vimos en el webinar, si alguno tuvo la oportunidad de participar conmigo en el modelo Delta, pero lo resumo así de simple. Hoy podemos hacer las cosas 400.000 veces más rápido que hace 40 años, producto del procesamiento. Y los algoritmos de hoy en día, efectivamente, aprovechan esa arquitectura de tecnología, procesadores en paralelo, núcleos en paralelo, etcétera, para que los algoritmos sean aún más potentes. De hecho, algunos son free, son open source, tanto librerías como frameworks. Entonces, efectivamente, los algoritmos no es lo más difícil de conseguir. Esos son sencillos, o sea, sencillos en cuanto a costo, se requiere talento y conocimiento para poderlos producir, pero en el fondo no es lo más complicado. La inteligencia artificial tiene unas fases, ya vimos en el año 1950, donde básicamente se hacían árboles de decisión simples con el concepto de tuning. Luego, algunos equipos, sobre todo de telecomunicaciones,
pues evolucionaron un poco en este concepto. Sin embargo, hubo una etapa que se llamó el invierno de la inteligencia artificial. No hubo avances significativos. Y aparece ya en los años 80 un concepto interesantísimo, que es el que necesito que se queden hoy, que es Machine Learning, porque son los modelos que más se pueden aplicar, sobre todo desde el punto de vista de las empresas. Machine Learning es simular ese aprendizaje que les expliqué como el niño cuando aprende una bicicleta. Realmente se le enseña ejemplos, muchos ejemplos, se procesan esos ejemplos, con esos ejemplos se necesitan unas salidas esperadas y el algoritmo empieza a funcionar, a buscar maneras de entender y de aprender basado en esas entradas y salidas que son datos de entrenamiento o ejemplos para que el modelo aprenda. Algunos de ustedes se pueden estar preguntando, pero ¿cuál es la diferencia de este algoritmo con la cantidad de software que se ha hecho durante toda la historia? Efectivamente, la diferencia, y sobre todo en algunos procesos que también hacen proyecciones o hacen predicciones, es que en el pasado el software que se hacía, la persona que desarrollaba tenía que crear todas las reglas que el algoritmo necesitaba tener para poder sacar los resultados esperados. Entonces, era un tema de crear reglas, ponerlas en el algoritmo y esperar resultados. La gran diferencia con la inteligencia artificial y con los algoritmos de inteligencia artificial es que el algoritmo crea las reglas. Se le da ejemplos, así como la bicicleta, al cerebro humano. No se le dice qué es una bicicleta, sino simplemente se le muestra y él empieza a asociar para entender de mayor profundidad qué es una bicicleta, qué es un automóvil, etc. Un ejemplo simple de Machine Learning, lo que pasa con el spam, cuando ustedes reciben el spam de su jefe, y entonces el correo electrónico de su jefe, ustedes lo mandan a spam, ¿cierto? Entonces, el robot que está detrás en la plataforma de correo aprende esa situación y también va a enviar los correos de su jefe a spam. Es decir, copia el comportamiento de ustedes y hace eso. Si eso no se debe hacer, el robot aprendió mal, pero por eso la importancia de ejemplos y datos que sirvan para obtener buenos resultados. Después aparece el Deep Learning. El Deep Learning es un concepto, algunos textos lo nombran como parte del Machine Learning, pero básicamente la diferencia es que quiere imitar al cerebro humano, es decir, redes neuronales que está basada en capas y son mucho más complejas, son algoritmos más sofisticados, pero así no requieren muchísimo más ejemplos. Una aplicación para esto es el traductor de Google, que compara miles de textos, sintaxis para crecer la capacidad de su algoritmo y así pues tener mejores resultados. Y aquí viene la importancia de la única forma para que estos algoritmos o modelos entiendan es a través de muchos datos fiables, certeros, que puedan servir para poder sacar buenos resultados. Bueno, aquí es un ejemplo también de Deep Learning. Esto es una poesía de Google. No hay nadie más en el mundo, no hay nadie más a la vista. Ellos eran los únicos que importaban, eran los únicos que quedaban. Tenían que estar contigo, ella tenía que estar con él. Esto es una poesía creada por inteligencia artificial, donde obviamente compara muchas poesías del pasado, pero no es tan fácil crear una poesía coherente porque seguramente a los poetas los inspira algo. Entonces, estos algoritmos hay que darles otros ejemplos, una rosa, un atardecer, para que vayan entendiendo y asociando que un poema viene de una inspiración y así crear algo un poquito más coherente. Los datos, aquí es donde viene gran parte de por qué hoy inteligencia artificial ha crecido. Antes del 93 esto era totalmente análogo, entonces no había casi que datos digitales y empieza la evolución de la inteligencia artificial y lo más importante es que por cada año se duplica la información que podemos tener, según el IDC. Y entonces esto sí genera una potencia enorme porque estamos hablando de billones de cosas conectadas que me permite tener muchísimo más datos de análisis para sacar buenos modelos. Aquí les haría una tercera pregunta y última de toda esta presentación. En sus decisiones, ¿usted en qué cree más? ¿En el instinto o en el análisis? ¿Cree más en usted, en su experiencia o cree más en el análisis? Se abre el poll, por favor. Nuevamente es una ventana emergente, no conteste por el chat. Vamos a dar un segundo más, 2 segundos más, porque es una respuesta muy rápida. Por favor, cerramos el poll y vamos a ver la respuesta. Buenísimo. El análisis. Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo no sé si sea la respuesta correcta,
Pero ahí la respuesta tiene, o las preguntas tenían una trampita, porque no dio opción a muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí aparece la confianza de los datos versus el instinto, ¿no? Este estudio lo hizo Harvard a más de 5,000 trabajadores y el 19% contestaban que creían más en la intuición. O sea, no crean tanto en los datos. Fíjense que se parece a lo que acabamos de hacer. El 43% sí cree más en el análisis, en los datos, en ser informado. Pero realmente lo que se recomienda, sobre todo a los directivos, es que no haya ni uno ni el otro extremo. Lo ideal es el escéptico informado. Y este es el primer aprendizaje que quiero que se quede. Lo más relevante aquí como directivo es ser escéptico informado. Es importante recibir datos, es importante hacer análisis, pero hay que dudar, hay que tener otro instinto, no hay que comer entero, como se dice normalmente. Este es el primer aprendizaje que me parece importante acá tenerlo. Y entonces esto es lo que está ahí. Bueno, me disculpan, esto es lo que está ahí. Bueno, no se preocupen, no me equivoqué de presentación, no es Animal Planet. ¿Conocen los hypo? Pues bien, esto es una combinación cuando se habla de escéptico informado de los hypo con Big Data o hypo con datos, que son los Big Data con los high paid person opinion. Las personas que más ganan en la organización generalmente son las que opinaban. Ahora es combínelo con datos y obtendrá mejores resultados. El ejemplo simple que pongo acá es el taxista, que es el hypo, y el Waze. Evidentemente el taxista sabe bastante de las calles de Bogotá, pero si se apoya con Waze es mucho mejor. Yo he visto muchos taxistas que pelean con Waze. Se ha subido uno el taxi y ellos le dicen, bueno, Waze a qué hora le dice que llega a las 10 y ellos dicen, no, yo le gano y llega perfecto a las 9:57. Y orgullosos le dicen a uno, mire, le gané a Waze. Eso no es lo ideal, ni un lado, ni tampoco confiar tanto en Waze porque Waze tiene información que a veces no es fiable. A veces no sabe si las calles tienen huecos o a veces no sabe si el semáforo no funciona. La combinación de las dos instintos del taxista con el Waze es la mejor resultado que se puede obtener. Eso es parecido en la empresa. Bien, entonces, ¿cuándo un directivo debe tener IA? Y este es el segundo aprendizaje que quiero que se quede. Si tienes una página web, no implica que tengas e-commerce en tu organización. Si tienes teléfonos, no significa que puedas ya montar un modelo de call center en tu organización. Lo mismo sucede. Tengo modelos de IA, no significa que ya sea una empresa o IA, o si tengo científico de datos. No. ¿Qué se necesita? Antes de saber qué debo hacer, lo primero que debo tener es hacia dónde voy. ¿Qué preguntas debo hacer? Y aquí las voy a simplificar en 4 modelos de negocio muy sencillos que si un modelo de IA cabe ahí, estás empezando un buen camino a desarrollar. Es decir, antes de empezar a meterse en temas de IA, debes entender los modelos hacia dónde vas. El primero es automatización, el segundo es anticipación, el tercero es coordinación y el cuarto es personalización. Si tienes alguna de esas ideas y preguntas para ir allá, mete modelos de inteligencia artificial. Antes no lo hagas porque te puedes decepcionar y la decepción son costos, inversiones, etc. Y aquí está una explicación mejor a eso. Los datos te dan unos modelos de negocio y esos modelos de negocio están basados en esas 4 reglas que acabo de decir de anticipación, automatización, coordinación y personalización. El tercer aprendizaje es ¿qué debe saber un directivo en IA? Básicamente estas 4 cosas. Primero, lo que son datos de entrenamiento. Entonces debe tener cultura de datos porque, recuerden, esto aprende a punta de ejemplos y si no hay ejemplos, es decir, datos, no hay forma de que el modelo aprenda. Lo segundo es entender que es un aprendizaje generalmente supervisado, que básicamente lo que quiere es correlacionar entradas con salidas o salidas con entradas. Los no supervisados no son tan aplicables hoy en día en las empresas. Aprendizaje por refuerzo también es una manera de inteligencia artificial o de machine learning de aprendizaje supervisado, pero la diferencia es que aquí hay un objetivo muy claro, como un premio. Y por último, está la diferenciación entre clasificación y regresión. Cuando la variable de salida es una característica, son modelos de clasificación, y cuando son unos valores fijos, claros, es un modelo de regresión. Estas 4 cosas es el tercer aprendizaje que quería que se quedaran. Lo que debe saber un directivo en IA. Obviamente hay que profundizar un poco, pero en términos generales, esto es lo que deben saber. Y asimismo, es la pregunta. Algunos modelos te van a describir cosas, otros te van a diagnosticar, otros te van a predecir. Pero inicialmente es necesario la participación humana. Todavía que solo el robot sea el que decida, no lo sé. Porque los datos pueden hablar por sí solos, pero siempre va a estar esa decisión de qué voy a pasar al mundo automático. Por ahora, la recomendación es siga
esa combinación humano-máquina, ¿cierto? Aunque pues obviamente hay modelos de negocio como el de Elon Musk, Neuralink, que es una empresa que está intentando conectar la inteligencia artificial, es decir, los algoritmos, con el cerebro humano. Y pues bueno, está avanzando en esos temas. La inteligencia artificial, básicamente, hacia donde nos referimos hoy en día es la estrecha, es decir, donde hay una combinación humano-máquina o algoritmo. La ancha, donde ya el robot razona solito, todavía no para las empresas, está avanzando. Y la general, es decir, la que copia el cerebro humano tal como es, por ahora se lo dejamos a Hollywood. Esto se tiene que ver con una ampliación a la capacidad mental, es decir, la inteligencia artificial estrecha, así como en muchas ocasiones hemos tenido capacidad de fuerza superior con herramientas y máquinas. Esto es una capacidad igual, pero para la mente. Bien, y ahora vayamos entrando a nuestro survival para ir finalizando este webinar. Y aquí hay unas entrevistas que hizo la Andy y una empresa de software muy grande en el mundo llamado Calsoft, y se le pregunta ya temas concretos hacia dónde va este Data Analytics. Lo primero es que es una tecnología de mayor uso. Lo segundo es dónde encuentran gran aplicación, gestionar data a tiempo real y acceder a datos más rápido. Esto es lo que se entendía. ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido? Planeación y pronóstico, ¿cierto? O detectar fraude o riesgo. Es decir, temas muy de gestión. ¿Hacia dónde quiere que vaya? Le preguntan y evidentemente aparecen dos conceptos, clientes y producto. Y tiene todo sentido porque hacia allá es donde deben tender los modelos para hacer organizaciones más potentes. Aquí nos vamos a entrar un poco al futuro como una pitoniza. Y evidentemente podemos pensar que nadie es eterno en el mundo. Pero para entrar a Survival Analytics es bueno ver algunas empresas que son muy antiguas, pero muy antiguas, y es bien interesante esta situación. Aquí vemos empresas japonesas. Esta es Kongu Boom, que desde el año 578 existe. Es una empresa de construcción. Y pueden ver en ese link todas las empresas que existen antes de la Edad Media. Y entonces son variables importantes para saber y entender un poco más la survival de una empresa. Bueno, pueden investigar un poco más. Y lo que pasa es que el pasado nos da ejemplos de lo que puede suceder en el futuro. ¿Sí? Hay comportamientos y eventos que vienen del pasado y con eso predecir el futuro, o con técnicas poderosas como inteligencia artificial. Y al final llegar de pronto a determinar si una empresa puede sobrevivir o no. Y en este caso entramos a un modelo de Machine Learning, por eso todo lo que acabamos de ver. Recuerde que esos 5 aprendizajes, vamos en 3. Y este modelo de Survival Analytics puede terminar siendo muy útil porque es una técnica de inteligencia artificial para estimar el tiempo para que una empresa pueda experimentar un evento. Entonces, este modelo requiere 3 variables. Un protagonista, llámese empresa, paciente, cliente, proveedor, no sé. Evidentemente es una probabilidad de tiempo y requiere un evento. Protagonista, evento, tiempo. ¿Listo? Y aquí viene la cuarta enseñanza. Entonces, esta pregunta me la hacen mucho. ¿Cómo arranco un proyecto de inteligencia artificial? ¿Cómo meto inteligencia artificial? Pues bien, el modelo es sencillo conceptualmente. Lo primero que tienes que hacer es lo lógico, ¿no? Entender el negocio. Esto está basado en algo que se llama CRISP-DM. Entonces, debes entender el negocio. Debes entender qué es lo que estás haciendo. Luego, entiende qué datos necesitas. Luego, entiendes y empieces a preparar los datos. Y fíjense que cada uno de estos se necesitan roles. Este que es el del supervisor, este es un rol de negocio. Es decir, es de la dirección. Estos ya tienen que ser roles un poco más de científico de datos, traductor de datos, ingeniero de datos, traductor de negocio. Pueden ser 3 o 4 o 5 roles combinados. Y luego viene el tema de preparar el modelo y luego evaluarlo. Si se dan cuenta, esto es un ciclo muy sencillo que hemos aplicado siempre, por ejemplo, cuando hacemos un modelo en Excel. Cuando hacemos un modelo en Excel, queremos calcular la BPN o la TIR, generalmente hacemos ese ciclo. Y si la TIR nos da muy alta, o un BPN muy alto, acá es donde viene el negocio y dice, no, qué pena, esto no es, ¿qué nos faltó en los datos? Ah, es que no incluimos este costo. Vuelven a correr el modelo hasta que empieza a hacer sentido y finalmente se libera. Bien, y ese es el ciclo que hay que tener. Siempre es un modelo que existe hace más de 25 años, de un consorcio de empresas de datos que lo hicieron para ayudar a estructurarle a una empresa y a un directivo la manera de abordar modelos de inteligencia artificial.
En Survival Analytics, ¿qué preguntas nos podemos hacer? Entonces, aquí vienen ya preguntas de negocio. Recuerden que quizás lo más difícil es no entrar en el modelo. Los algoritmos ya están en cuanto a tecnologías exponenciales, es decir, terminan siendo muy económicos. Lo más importante aquí es las preguntas. Si las tienes claras, que generalmente están enfocadas en esos modelos de automatización, organización o coordinación, personalización o anticipación, puedes entrar fácilmente a modelos de inteligencia artificial. Aquí preguntas podemos tener como ¿cuándo puede desaparecer una empresa? ¿Cuál es el tiempo para adquirir una actividad para ser exportador? ¿Cuánto tiempo permanecerá un cliente suscrito a mi servicio? Porque fíjense que cumple las tres variables: tiempo, evento y protagonista, que son los de Survival Analytics. Y obviamente los datos de ejemplo. Si no hay datos de ejemplo o datos de entrenamiento, pues ningún modelo va a funcionar. O, por ejemplo, cuál es el tiempo de permanencia de un canal de marketing. Son ideas. ¿Cómo funciona este modelo de Survival Analytics? Generalmente es una probabilidad para que en un tiempo el evento ocurra. La desaparición de la empresa. El cliente se fue. Y se necesitan datos de empresas que no hayan cumplido el evento en el pasado, como estas, y se necesitan datos que sí hayan cumplido el evento en el pasado, ¿sí? O al revés, en este caso de supervivencia, podría ser al revés de manera vista. Es decir, se necesita un equilibrio en datos de empresas que hayan fallecido o que hayan muerto en el análisis que esté haciendo de manera de regresión para predecir las cosas del futuro con técnicas y algoritmos que pueden ser muy útiles. Algunas aplicaciones que han existido, por ahí en el 2011 hubo unos análisis en pequeños y medianos negocios de Estados Unidos. También hubo un análisis de bancarrota en Estados Unidos. También han habido análisis de afectación de potencial de crecimiento y edad de empresa. En el 2014, Colombia ya empieza a meterse en estos temas. En 2016 hay un estudio muy interesante de Santana para las empresas de Bogotá. Y en el 2019 y 2020 hay un estudio de Impulsa, utilizando herramientas de Machine Learning muy sofisticadas que no se habían utilizado en otras partes del mundo y que pueden sacar conclusiones bien interesantes. Aquí está, por ejemplo, el estudio de Santana. Hay unos datos. No me interesa tanto esto porque quiero llegar al último, al de Survival Analytics del 2020 en Colombia, que hizo Impulsa. Y aquí otros ejemplos o casos de uso de Survival en economía, como cuál es el tiempo estimado del desempleo, o en finanzas, el punto de equilibrio, en educación, cuando un estudiante renuncia, en consumo, pues el tiempo, el valor, el customer lifetime value de una empresa, en marketing, los segmentos digitales, bueno, en bioinformática, eso es un tema cuando la expresión genética podrá tener alguna estimación, etc. Y en salud es importante porque, de hecho, el Survival Analytics viene de un concepto que es polinización cruzada, es cómo aquellos modelos que pueden servir en algunas industrias lo puedes usar en otras. Entonces, y eso la inteligencia artificial ayuda en eso. Y obviamente la supervivencia o el análisis de supervivencia nació en el sector médico porque es importante conocer la situación agravada de un paciente o también la supervivencia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasos a seguir? Ya los dijimos, entender el negocio, entender los datos. En entender los datos hay que estructurarlos y organizarlos, aprovechando técnicas de Big Data. Y entender el negocio es un tema de conocimiento, de talento. Ahora miremos este estudio de Impulsa. Y con esto miramos algunos datos y con ello terminamos el webinar. Y esta es la quinta enseñanza. Es decir, lo que este estudio nos trae y nos puede servir como empresarios o asimismo para dejar ideas de utilizar este tipo de modelos para calcular probabilidades de ciertos temas como la propia supervivencia de la empresa, donde recuerden, lo más difícil es tener los datos de entrenamiento porque los modelos ya están, incluso se aplicaron a Impulsa para este estudio. Aquí este estudio analiza que las variables más relevantes son el fundador, la organización, o sea, temas de empresa y temas de sector. Eso, por ejemplo, lo decide el que sabe de los negocios. ¿Qué variables son importantes para alimentar ese cubo de información? Aquí vienen las primeras ideas y miren cómo esto es un tema de Confecámaras, no es del nuevo estudio, pero el nuevo estudio lo valida. Esto es algo que se hizo en el 2017 y fíjense cómo Colombia, las empresas al año, el 20% mueren. A los 3 años el 40% y a los 5 años el 60%.
¿Bien? Aquí también es lo mismo, pero visto de otra manera, comparado con otros países como Bélgica y Finlandia, donde las empresas en el largo plazo no mueren. O sea, duran más, tienen mejor probabilidad. Este estudio ya nuevo, el de Impulsa, el del 2020, utilizó datos de entrenamiento de 5.4 millones de empresas. Colombia debe tener aproximadamente 1.7 millones de empresas. Claro, esos 5.4 son empresas que también murieron en el pasado, porque son estudios de hace 10 años. Y son datos útiles, y fíjense las conclusiones. Las empresas en Colombia viven al 33% en el primer año, en el 5 año al 66% y en el 10º año al 60%, ¿no? Entonces, es parecido a lo que ya se había obtenido. Según la Constitución, es decir, si es natural o jurídica, se sorprenderían la cantidad de empresas naturales que existen en Colombia. Casi, podríamos decir casi el 75% de las empresas en Colombia, o sea, de ese 1.7 millones más o menos, cifras gruesas, son empresas naturales. Entonces, claro, aquí se compara las que tienen NID, o sea, las jurídicas, versus las otras, y a largo plazo las jurídicas tienen mayor probabilidad de supervivencia. Miremos ahora por rama, o sea, por tipo de empresa. Esto es un tema interesante porque aquí vemos que tanto las SAS, las comanditas, tienen posibilidad de sobrevivir en los primeros años, mucho más probabilidad. Pero a lo largo del tiempo, las SAS se quedan un poco. Las SAS se quedan un poco. Son estas. Estas son las SAS y estas son las comanditas. Son temas del estudio interesantes. Miremos por ciudad. Acá hay temas interesantes. Bucaramanga arranca con una probabilidad a corto plazo altísima, pero después cae en el largo plazo. Mientras que Barranquilla se mantiene más estable en el tiempo. Cuando Impulsa lidera el estudio para todos, pueden leer un poco más las razones de lo que esto puede estar sucediendo. Ahora, por tipo de industria, las inmobiliarias, ¿sí?, tienen más probabilidad de supervivencia. Obvio, esto no incluye los datos del COVID-19, ¿no? Porque este estudio se hizo en enero o diciembre del año pasado. Incluir COVID aquí sería otra cosa, ¿no? Bien, otro tipo de ramas, acá vienen las financieras, donde yo creo que no, esto es lógico, ¿no? Las financieras tienen más probabilidad de sobrevivir por muchas razones. Ahora, por número de empleados, claro, es que desafortunadamente miren la cantidad de empresas que se registran con 0 y 1 empleados. Podríamos estar hablando del 88%. Entonces, no saca muchas conclusiones por esta razón. El nivel de ingresos sí es relevante porque le está diciendo a las empresas que, el nivel de ingresos es importante, sobre todo en el largo plazo. Mire, el nivel de ingresos, cómo se compara cuando los ingresos son bajos. Entonces, cuando uno arranca una empresa, ya debe tener y debe estar buscando apalancamiento con ventas en el corto plazo, porque si no, puede tener problemas. Actividad internacional es fundamental. Las empresas importadoras y exportadoras tienen muchísimo más probabilidad de supervivencia que las demás. Algunos factores determinantes que ya vamos a explicar en el último slide. Y fíjese aquí cómo se simula. Si la empresa natural fuera internacionalizada, la probabilidad de supervivencia crece, pero sustancialmente, porque esta es la línea base. Son conclusiones interesantes. Y ahora, finalmente, los factores determinantes. Aquí vemos algunos directos y otros inversos. ¿Qué es directo? Es decir, los que aumentan el riesgo. El tipo de sociedad, ya lo vimos, si es natural, aumenta más el riesgo. La vocación exportadora también es una correlación directa. Entre más vocación exportadora, más posibilidad se tiene de sobrevivir. Algunos inversos, como el SIU, lo vimos, y todo esto son técnicas de inteligencia artificial muy sofisticadas como COS, AFT, que se corrieron en este estudio y nos logra determinar algunos factores que pueden ser interesantes para el empresariado. Y hay unos factores nuevos que no se habían detectado antes, y ahí están. Como ya lo vimos, la organización jurídica, esto es algo teóricamente nuevo, sobre todo con metodologías de survival y algunos indicadores financieros adicionales que son nuevos y que afectan la supervivencia de la empresa. Finalmente, en resumen, estamos en la era de inteligencia artificial, pronto será invisible. Cada organización tiene un tesoro en sus datos, tanto internos como los de contexto. Hay que tener cultura de datos. Las decisiones más óptimas son aquellas del escéptico informado.
¿de acuerdo? El hypo y Big Data. Los modelos de negocio modernos deben ser optimizados con datos, ¿no? El nuevo TI es la inteligencia artificial, o sea, casi que las áreas de las empresas deben cambiar de TI a inteligencia artificial. Un directivo de inteligencia artificial debe preocuparse por la anticipación, la coordinación, la automatización y la personalización. Los modelos de Survival Analytics sirven para pronosticar eventos de algún protagonista, que en el fondo es una probabilidad. Los modelos de inteligencia artificial y de data cada vez son más sofisticados y exponenciales. El problema es la cultura de datos. Tengan eso en la cabeza. La organización jurídica de la empresa, la internacionalización, la importancia de los ingresos en los primeros años, apalancarse en ventas, el número de empleados son factores determinantes para la supervivencia empresarial. Alguna bibliografía que puede ser interesante en este tema, obviamente de Survival Analytics es algo muy moderno. Existían técnicas de Survival Analysis que son un poco distintas, pero de Survival Analytics es algo mucho más moderno, por lo tanto no hay libros así específicos, pero inteligencia artificial interesantes aquí podemos ver estos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que las 5 enseñanzas les sirva en su carrera directiva y empresarial. Muchas gracias, Hugo. Y entonces en este momento abrimos un espacio para responder las preguntas que nos han hecho. Nicolás Pinzón pregunta, ¿qué modelo de predicción es el mejor para analizar datos en el tiempo y comportamiento de una empresa? Pues a ver, aquí podemos utilizar modelos un poco más de predicción, modelos supervisados de predicción, de Machine Learning. Sin embargo, dependiendo del tipo de pregunta que te puedas buscar, es decir, la pregunta más concreta puede determinar mejor ese modelo. Lo más relevante aquí, y el llamado que le haría a Nicolás, es tener la pregunta muy clara. Porque hay modelos que se pueden parecer. Lo bonito de los algoritmos de inteligencia artificial es que puedes combinar técnicas. En este estudio de Impulsa se combinaron varias técnicas. Por primera vez se hizo el Random Forest Survival, que es una técnica que se hablaba desde el 2001, pero hasta ahora se probó. Entonces, lo más relevante es la pregunta y luego sí se detecta el modelo más apropiado. Gracias, Hugo. Por otra parte, César Ocampo pregunta, ¿cómo puede afectar una razón impredecible como la que estamos viviendo en las cifras que hemos visto? Esas preguntas son bien interesantes. Una de las cosas que yo estoy intentando hacer en las partes donde tengo influencia en estos temas de decisión de inteligencia artificial es que las empresas empiecen a incorporar variables VUCA. Es decir, esas variables que son volátiles, inciertas, ambiguas o complejas, para que los modelos también tengan ese grado de incertidumbre. Hoy en día es difícil, y si lo preguntas particularmente por el tema del COVID-19, uno de los inconvenientes que se tienen es que no hay tantos datos de entrenamiento en el COVID-19. Quizás los países que más fácil pudieron atender esta pandemia eran los que ya tenían datos de entrenamiento de pandemias anteriores, como el SARS, de hace un par de años, creo que 15, y tenían algún tipo de datos, pero no eran los mismos, porque el virus era totalmente distinto. Pero en diferente a virus o a lo que sea, es bueno empezar a tener culturas de incertidumbre con datos tipo VUCA, así los he llamado, no el concepto VUCA es un concepto militar de hace varios años, pero así es como se lo he propuesto en las juntas donde he participado y tiene mucho sentido y aprovechar esta coyuntura donde se están adquiriendo datos de incertidumbre para inyectarlos en los modelos. Y por último, Hugo, quisiéramos pues, responder todas las preguntas que nos han hecho, pero se nos acorta el tiempo. Carlos Manrique pregunta, ¿qué tipo de procesos organizacionales no se deberán llevar hacia la inteligencia artificial? Mira, eso es una pregunta compleja, depende de la organización. La verdad, lo que más, o te lo respondería al revés, no tanto dónde no, sino más bien dónde sí. Y entonces, dónde sí, debes buscar desde el punto de vista estratégico aquellas reglas, normas o lógicas que tiene tu modelo de negocio, que tiene tu sector, y en las cuales tú, de manera intuitiva, o la capacidad directiva de la organización logre detectar que pueden ser transformadas, ya sea como back office o como front office, y
inyectar modelos de inteligencia artificial ahí, siempre y cuando cumpla con ese objetivo de modelo de negocio que les acabé de señalar, que sean modelos de anticipación, modelos de automatización, modelos de coordinación y modelos de personalización. Entonces, eso puede ser una respuesta general para la pregunta que nos estás o que me estás haciendo. Bueno, Hugo, pues muchísimas gracias por esta conferencia. Muchísimas gracias a todos por su atención y espero que pronto nos podamos conectar en un futuro webinar. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en este momento en pantalla. Como lo hemos hecho, estaremos brindándoles diferentes tipos de contenido como este. Recuerden, con el hashtag de nuestra campaña, INALDE en casa. También para quienes son alumni INALDE y están conectados en este momento, recuerden que hoy estamos más unidos que nunca. Y por esto pueden ser parte de la comunidad alumni de más de 6,000 egresados en nuestro grupo cerrado de LinkedIn INALDE Business School. Los invitamos también a unirse a nuestra campaña para recolectar 5,000 mercados para las comunidades más vulnerables en estos momentos de crisis. A hoy hemos recogido 41 millones de pesos y nuestra meta son 250 millones. Entonces, los invitamos a contribuir con esta causa. Pueden encontrar toda la información en nuestro sitio web, que es www.inalde.edu.co. Gracias por conectarse con nosotros. Los esperamos el próximo martes 21 de abril con una nueva sesión virtual. Peligros de las decisiones en momentos de crisis. Esta la dictará nuestro profesor Ciro Gómez a esta misma hora, a las 4 de la tarde. Para quienes deseen inscribirse de una vez, en este momento les estará llegando un mensaje de texto a sus celulares para poder hacer la inscripción. Muchísimas gracias por